Bueno, y ya vamos de alguna forma ahí en la recta final de este 2020. ¿Cómo se está previendo la demanda a nivel de Europa ahora en la previa de la fiesta? Siempre un momento del año bien especial en cuanto a la demanda, pero un año realmente desafiante desde el punto de vista sanitario en Europa, con restaurantes cerrados, bares cerrados. ¿Cuál es la fotografía, la situación actual, cuando en los próximos días se va a estar realizando? Efectivamente, el próximo fin de semana comienza la vacunación contra el COVID-19 en Europa. En los 27 países de la Unión Europea se comienza con la vacunación, pero también ahí con algunos desafíos por delante, por ejemplo, el hecho de esta mutación que ha tenido el virus en Inglaterra, cómo puede incidir todo esto y en definitiva el tema de la vacunación, cuánto puede incidir en la demanda hacia adelante y en la reactivación de la actividad y por ende en la demanda justamente. Si les parece, nos vamos hasta la Unión Europea, hasta su capital, puntualmente hasta Bruselas. Allí está el corresponsal de Carve en Europa. Realmente es un gusto recibirlo a Tomás Friedman, que ya está por ahí en línea. Tomás, ¿cómo te va? Buen mediodía aquí para nosotros. El gusto de recibirte en Valor Agregado. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes aquí en Europa con mucho frío? Bruselas, la capital de la Unión Europea, 5 grados de temperatura. En la mayoría de las capitales europeas estamos entre 2 y 5 grados. En algunas zonas de Europa, se imaginarán ustedes, donde son las zonas de montaña, ya hay nieve. Es típico en esta época en Europa, las fiestas de Navidad y de Año Nuevo se pasan con nieve, la gente sale a la calle, no es que se quede en la casa porque hace frío, pero estamos pasando una Navidad diferente, ¿no? Una Navidad. Los europeos están tristes porque en Europa lo típico de esta Navidad son los mercados, las ferias artesanales, las ferias de regalos, las ferias para las comidas típicas, todas están absolutamente suspendidas. Hay poca movilidad en los países, hay restricciones totales para los encuentros familiares. Aquí en Europa, en Bruselas, por ejemplo, la máxima cantidad que uno puede recibir son 2 personas ajenas a la familia, lo que se llama la burbuja. En otros países son 2 personas, 6 personas. Quiere decir que la gente no va a poder encontrarse con toda la familia, no va a poder encontrarse con todos los amigos. Y como tú decías, el gran tema es la vacunación. En las últimas horas, la Agencia de Medicinas de Europa aprobó una de las vacunas, la vacuna Pfizer, que está considerada la más segura. Y bueno, el domingo comienza la vacunación en los 27 países de la Unión Europea. Y precisamente Bruselas, el aeropuerto de Bruselas que se llama Zaventem, será el aeropuerto de logística a donde van a llegar todas las vacunas del laboratorio, porque esta vacuna requiere 80 grados bajo cero en containers y desde Bruselas se va a distribuir a los 27 países de la Unión Europea. La Unión Europea con esto dio un nuevo mensaje de cómo funciona la integración realmente, que tendría que ser un ejemplo para el mundo. La Unión Europea compró la vacuna para los 27 países, la negoció con el laboratorio a un precio especial. La compró la Unión Europea y asegura que todos los países de Europa, los 27, van a tener la vacuna de acuerdo a la cantidad de población que tienen. Acá la idea es, la vacuna es no obligatoria y gratuita. Y la idea es que primero van a vacunar al personal de la salud, después van a vacunar al personal policial, que también está en riesgo porque está en la calle todos los días controlando, después van a vacunar a la gente que está en los hogares de ancianos y después van a empezar a vacunar a los mayores de 70 años de edad. Acá está la gran discusión si la vacuna no es obligatoria. Hay mucha gente en algunos países que dice no me voy a vacunar, en otros dice que sí. Hay una gran discusión diciendo si la ponemos obligatoria, está otra vez, si se atenta contra el derecho individual, contra la posibilidad. Bueno, entonces la Unión Europea resolvió lo siguiente, la vacuna no es obligatoria. Eso está bien claro. Ahora, si usted quiere viajar, por ejemplo, va a tener que tener el certificado de vacunación. Si no, no va a poder viajar. A cada uno que reciba la vacuna se le va a dar un certificado de vacunación, como se le da a todas las personas con cualquier vacuna. Y para poder viajar de un país a otro, de Europa o salir fuera de Europa, se va a exigir el certificado de vacunación. Para poder trabajar en algunos lugares, será obligatorio tener el certificado de vacunación. ¿Esto por qué? Dicen. Porque es para proteger a la gente por temas de salud. Hoy, por ejemplo, para viajar está muy limitado. Se pide que la gente 48 horas antes se haga un test PCR. En lugar de eso ahora se le va a exigir el certificado de vacunación para poder viajar. Se va a exigir el certificado de vacunación que será obligatorio prácticamente en los hogares de ancianos, porque ahí los peligros de contagios son muy, pero muy complicados. Y bueno, como tú decías,
Lo que ha sorprendido en este fin de año, no faltaba nada, como dicen los europeos, es la mutación del virus en Inglaterra, ¿no? Un virus que es 70% más poderoso que el virus anterior, o sea, contagia mucho más fuerte, mucho más intenso. Cambió 29 veces el virus del coronavirus. Ustedes vieron las fotos del virus, el virus es como una pelotita redonda con todas espinas o pinchitos. 29 de esas espinas cambiaron en el virus que ha mutado, porque entonces es más poderoso. El virus reacciona. ¿Por qué muta el virus? Explicaban los científicos, porque el virus, cuando ve que hay resistencia y no puede contagiar, el virus es muy malo, evidentemente, dice, bueno, ahora cambio para seguir contagiando. ¿Qué les parece? Tomás, y todo esto, el tema de la vacunación, se viene dando en el invierno europeo, en la previa de las fiestas también. ¿Cómo se está viendo el consumo? ¿Cuán resentido está en este momento el tema de los restaurantes? ¿Cuál es la situación, la fotografía de hoy en las principales capitales de Europa? Bueno, la fotografía de hoy en las principales capitales de Europa es que los bares y los restaurantes están cerrados. Así que el consumo en ese sector es nulo, es cero, es el sector más afectado por la pandemia económicamente, como en todo el mundo. El sector turismo pasa en nuestro país ahora que viene la temporada turística. Es un sector muy afectado, muy duramente afectado. De todas maneras, el consumo en supermercados, en grandes tiendas de comestibles, las ferias de verduras y de fiambres y de queso funcionan. Hay un consumo importante que se ha incrementado en estos últimos 15 días con motivo de la llegada de la Nochebuena, la Navidad y el Año Nuevo, ¿no? Bueno, y en Europa ha pasado lo que está pasando en Uruguay y está pasando en todos lados, ¿no? Cuando se permite que la gente vaya al supermercado, a la feria, etcétera, la gente sale. Hay como una ansiedad, hay como una necesidad de salir, es un poco una inconsciencia, ¿no? Como que la gente le perdió el miedo al virus. Acá en Europa la gente estuvo encerrada en el primer confinamiento en marzo, 3 meses dentro de la casa, ¿no? Ahora otra vez restricciones. Aquí, por ejemplo, en Europa, en los países hay toque de queda. ¿Eso qué quiere decir? Cada país es diferente, pero entre las 9 de la noche y las 7 de la mañana no se puede salir. Se venden bebidas alcohólicas hasta las 8 de la noche. Quiere decir que la gente está como con una sensación de fatiga emocional, dicen los expertos. Eso quiere decir que la gente se cansó de estar en la casa, se cansó de vivir anormalmente, se ha descuidado. De todas maneras, aquí en Europa, gente sin mascarilla en la calle no se ve. Si tú salís a la calle y no tenés la mascarilla, la gente, el que te ve en la calle, te increpa, incluso te insulta y te grita y te dice, estás poniendo en peligro mi vida, la de mis hijos, etcétera. La gente se cuida. Y otra cosa que han cuidado mucho en Europa es el transporte público. Es un tema que tenemos problemas en Uruguay también y en otros países de América Latina. Los ómnibus se llenan, la gente no usa mascarilla, bueno, y es un foco de infección muy grande. Aquí en Europa, en un ómnibus entran 10 a 12 personas. La gente se queda esperando en la parada de ómnibus y el chofer les dice, cuando llegan a 10, 12 personas, señores, esperen el próximo. Y la gente respeta. Evidentemente, demoras más tiempo en llegar a tu casa. Todos después de laburar queremos llegar rápido a nuestra casa de vuelta. Acá el sistema de transporte público en Europa es bueno, no solo los ómnibus, los subterráneos, los metros, hay tranvías en Europa y bueno, en eso Europa se cuida mucho. De todas maneras, Europa, la segunda ola ha sido terrible, ¿no? 500.000 de muertos. En Europa, para que ustedes tengan una idea, cuando en Uruguay se discute qué hacemos con las medidas, menos medidas, más medidas, qué pasa, aquí en Europa muere una persona cada 17 segundos de coronavirus. 5.000 familias por día lloran un familiar que se les murió de la enfermedad. Para que tengan una idea ustedes de qué estamos hablando en Europa, que en esta segunda ola de la pandemia tuvo 500.000 de casos. Claro. Una dimensión sin duda increíble. Tomás, ¿y qué se está previendo, proyectando hacia adelante ahora con el momento tan anhelado de la llegada de la vacuna en cuanto a cómo se iría dando esa reactivación en la actividad y por ende también en el consumo, ¿no? ¿Cómo se está previendo hacia adelante? Bueno, aquí las previsiones son muy, pero muy prudentes, ¿no? Porque ustedes saben, y esto se sabe, la vacuna se va a empezar a vacunar ahora el domingo, va a ser muy intensa la vacunación en los primeros 3 meses del año próximo, pero para que la vacuna sea efectiva hay que vacunar el 70% de la población de un país, ¿no? Por ejemplo, en Uruguay, que somos 3 millones, hay que vacunar 2 millones para que la vacuna sea efectiva. En Europa son 500 millones, hay que vacunar 200 millones de personas. Quiere decir que
va a demorar el periodo de vacunación, prácticamente los primeros 7 u 8 meses de 2021. El vacunarse, la vacuna es bienvenida, se considera que es el comienzo de la lucha contra el virus, contra la pandemia, pero va a haber que seguir cuidándose, mascarillas, aislamiento social. Hay una gran presión aquí en Europa que va a pasar después de las fiestas, a ver si van a poder empezar a abrir otra vez los bares y restaurantes, todavía eso está muy lejos. Quiere decir que en ese aspecto, por ejemplo, y eso tiene que ver con nuestro país también, el consumo de carne y el consumo de productos que vienen del exterior ha bajado notoriamente, ¿no? Porque si los restaurantes y los hoteles no funcionan y no hay turismo, la baja es brutal. Ustedes tengan una idea que, por ejemplo, París es una ciudad que recibe 1 millón de turistas por día, ahora no recibe a nadie. Madrid recibe 800.000 personas por día, ahora no recibe a nadie. Quiere decir que hay una baja del consumo tremendo. Europa lo que tiene es un gran plan de recuperación que se aprobó también en estos días para apoyar a las pequeñas y medianas empresas para que no desaparezcan, para que puedan seguir existiendo, para que algún día vuelvan a normalidad. Les cuento como ejemplo. Por ejemplo, un bar o un restaurante que tiene que cerrar recibe aquí en Europa un promedio entre 3.000 y 4.000 euros por mes de subsidio para que el dueño pueda pagar el alquiler, por lo menos, la luz y los gastos. Un hotel que está cerrado en Europa recibe 1.000 euros por cada habitación que tiene cerrada por mes, también para evitar que el hotel cierre. Eso es mucho dinero y eso es el plan de recuperación social que tiene Europa, que no existe en otras partes del mundo porque se necesita mucho dinero. ¿Hasta cuándo va a poder aguantar esto Europa? Hay que verlo. Por ejemplo, acá el seguro de paro, para que la gente esté tranquila, el seguro de desempleo, acá se llama seguro de desempleo técnico, le pusieron de nombre, fue extendido hasta el mes de agosto del año 2021, para que toda la gente que está sin trabajo sepa que va a seguir cobrando el seguro de desempleo, que acá es el 70% del salario, pero hasta agosto esa gente, esa familia está tranquila, diciendo, bueno, voy a poder pagar el alquiler, seguir mandando a los chicos a la escuela, voy a poder alimentarme, tengo un 30% menos de ingresos. Aquí los bancos han sido benévolos para la gente que tenía préstamos hipotecarios o préstamos personales. Se han interrumpido el cobro de las cuotas, se cobran solamente los intereses y si la situación es muy delicada se puede incluso postergar el crédito en 6 meses. Quiere decir que Europa se está preparando para un 2021 complejo y difícil y dentro de esto veremos políticamente qué pasa. Una Europa del 2021, por ejemplo, donde termina la era Merkel, después de 14 años en Alemania. Cambios políticos importantes también en el escenario que se viene en el 2021. Sin dudas. Un 2021 desafiante. Tomás Friedman, corresponsal de Carve en Europa, muchísimas gracias, ha sido un gusto. Felices fiestas para usted, la familia y bueno, estamos en contacto. No, y también desde aquí, desde Bruselas, para todos los oyentes de Carve, una muy feliz Nochebuena, una muy feliz Navidad, un feliz Año Nuevo 2021, pero fundamentalmente con mucha salud. Salud, salud, salud y a cuidarse. Hasta cualquier momento desde Bruselas con Montevideo.